Hoy vamos a meternos de lleno en una sentencia que, la verdad, ha hecho temblar los cimientos del sistema judicial español. Un caso que divide opiniones, que está cargado de controversia y que, como veremos, tiene un veredicto histórico. Y es que estamos hablando de algo que no había pasado nunca en la historia democrática de este país. La persona que ocupa el cargo más alto en el Ministerio Público, sentada en el banquillo y, además, condenada. Pues sí, tal cual. El entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Tribunal Supremo. El delito, revelación de datos reservados. Un hecho, de verdad, absolutamente inédito. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, a ver, ¿cómo se llega a esta condena? No hay una prueba definitiva, lo que se dice una pistola humeante. Tampoco hay una confesión. Y para colmo, la condena se basó en algo muy particular y con el propio tribunal fracturado. Vamos a sumergirnos en los detalles para entenderlo todo. Empezamos por aquí, por este veredicto sin precedentes. El centro de todo es la filtración de un correo electrónico. Un correo relacionado con el caso de fraude fiscal que afectaba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El tribunal lo tuvo claro. No se puede responder a una noticia que se considera falsa cometiendo presuntamente otro delito. Vamos con el segundo punto. Las pruebas. Si, como decíamos, no había pruebas directas, ¿en qué se basaron los 5 magistrados que votaron a favor de condenar? Bueno, pues la respuesta está en una cadena de lo que en el mundo del derecho se conoce como indicios. A ver, un indicio por sí solo no es una prueba definitiva. Pensemos en ello como si fuera la pieza de un puzzle. La acusación lo que argumentó es que si juntas todas estas piezas, la única imagen que se puede formar es la de la culpabilidad. Y estas fueron las piezas clave del puzzle. Una llamada perdida de un periodista al fiscal de solo 4 segundos. El borrado del contenido de su teléfono que el tribunal interpretó como un intento de ocultar pruebas. El testimonio de otra fiscal que sospechaba de él. Todo esto, junto a otros factores, fue lo que construyó la base de esa condena. Y esta frase de la sentencia es el meollo de todo. Para la mayoría de los magistrados, la suma de todos estos indicios era tan sólida, tan coherente, que es que no había otra posibilidad. En su opinión, todas las flechas apuntaban en una única dirección. Pero ojo, que la historia no termina aquí, porque no todos en el tribunal lo vieron de la misma manera. Nada menos que 2 magistradas discreparon y de forma rotunda presentando un argumento igual de contundente en lo que se conoce como un voto particular. Para que nos entendamos, este voto particular no cambia la sentencia, la condena sigue ahí, pero deja por escrito de manera formal que existía una interpretación completamente opuesta de las mismas pruebas. Es, digamos, la otra cara de la moneda judicial. Y aquí se ve perfectamente cómo un mismo hecho puede leerse de formas totalmente opuestas. Para la mayoría, esa llamada de 4 segundos fue el pistoletazo de salida. Para las 2 magistradas disidentes fue solo eso, una llamada perdida. Y considerarla una prueba era basarse en meras sospechas, eligiendo siempre la opción más negativa para el acusado. Es que estas 2 magistradas fueran desmontando uno por uno todos los indicios de la acusación. Para ellas, los periodistas que negaron que el fiscal fuera su fuente decían la verdad. Defendieron que la nota de prensa era una respuesta necesaria a un bulo, no un delito. Y, muy importante, señalaron que no solo el fiscal, sino decenas de personas tuvieron acceso a esos correos. Y claro, más allá del debate puramente jurídico, el caso levantó una polvareda enorme. Hubo mucha controversia, tanto por el procedimiento judicial en sí, como por todas las reacciones que provocó. Esta cita es muy potente. Es del periodista que hizo esa famosa llamada de 4 segundos. Su asombro, la verdad, refleja el de buena parte de la comunidad jurídica y periodística. Muchos consideraron la sentencia, como poco, muy inusual. Uno de los puntos más polémicos fue el procedimiento. El tribunal anuncia el veredicto. Culpable, pero luego tarda 19 días en publicar la sentencia completa con los argumentos. Esto dejó al fiscal general en una especie de limbo legal. Estaba condenado, pero sin saber exactamente el porqué. Una situación, desde luego, muy poco habitual. También llovieron críticas a la investigación. El registro del despacho del fiscal fue descrito por algunos como de aurora boreal, casi de película. Para investigar unos hechos que ocurrieron en una semana, se ordenó volcar casi 8 meses de datos de su teléfono. Una medida que muchos expertos consideran desproporcionada, más propia de casos de crimen organizado o terrorismo. La reacción política, como era de esperar, fue inmediata y totalmente polarizada. El gobierno defendió en todo momento al fiscal, criticó la sentencia con muchísima dureza y llegó a decir que tenía un argumento más propio de una película que de un tribunal serio. Y justo en el lado contrario, la oposición.
Utilizaron la condena como la confirmación de todas sus acusaciones y enmarcaron a Álvaro García Ortiz como el primer fiscal general que, según sus propias palabras, era un delincuente condenado por el Supremo. Y todo esto nos lleva al final, al corazón del desacuerdo, a la pregunta fundamental que nos deja sobre la mesa esta sentencia sin precedentes. Al final, todo se resume en esto: dos visiones de la misma realidad que no se pueden reconciliar. Por un lado, una cadena de indicios que para 5 jueces no admitía otra explicación. Y por otro, una colección de lo que 2 juezas consideraron meras sospechas, que vulneraba la presunción de inocencia al escoger siempre la interpretación más dañina. La pregunta es, ¿dónde se traza la línea? ¿Dónde termina una prueba circunstancial sólida y empieza una mera sospecha? Este caso no solo ha condenado a un fiscal general, también ha dejado en el aire una pregunta fundamental sobre cómo se construye la culpabilidad cuando no hay pruebas directas. Y esa es una cuestión que sin duda va a seguir resonando durante mucho tiempo.